Bien, siguiendo con el video anterior, esta sería la parte 2 para los que estén un poco distraídos. Todos los migrantes que empiezan a ver en Estados Unidos la parte del sueño americano no eran tratados bien cuando llegaban porque sencillamente eran excluidos a barrios pobres, comenzando con una especie de racismo para estas personas o incluso no solamente para la parte de la raza o el color, sino también una discriminación ideológica a las personas que venían con una postura socialista. Obvio, no vas a recibir bien a la postura contraria si tú eres capitalista, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Ideas como sindicatos que traía la parte del socialismo, sencillamente se va a ver un poco mal visto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Al tener tantas personas y obviamente mano de obra más barata, los salarios se estancan un poco y por lo tanto, ¿quiénes son los que empiezan a sufrir este estancamiento? Pues obviamente la clase obrera, ¿no? Cuando suben mucho, supongamos un ejemplo, suben un montón las pantallas para poder ver programas y todo eso, la clase social alta no la va a sufrir porque tienen el dinero suficiente para pagar los impuestos. La clase baja pues ni se diga, ni siquiera va a tener pantalla. La que siempre va a sufrir va a ser la clase media porque sencillamente está justo, como su nombre lo dice, entre las dos vertientes, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Comienzan a sufrir una crisis, en este caso por los salarios estancados y sencillamente los derechos laborales se empiezan a limitar. Y ahora pues, podríamos pensar, bueno, una huelga revolucionaria, una huelga de los obreros, pero pues no, eran totalmente sofocadas, eran criminalizadas y pues los dueños empiezan a deteriorar los salarios. ¿Y qué es lo que se hace? Se empieza a especular en compra y venta de acciones en las bolsas de Nueva York. Ahora, aquí podría ser un poco de cultura general como tal, es cuando se empieza a manejar el término acción. ¿Qué es una acción? No soy economista, pero digamos que a grandes rasgos la acción sería en este caso un papel que representa el valor de una parte de la empresa. Entonces, es decir, si alguien compraba este papel, pues sencillamente se volvía como mini dueño de la empresa. Y si la empresa ganaba, pues entonces el dueño de esta acción requería cierta ganancia para extra como tal. Pero ahora, no todo mundo podía adquirir a comprar acciones, pues porque sencillamente estaban caras. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Hablamos en este caso de los bancos. Los bancos daban préstamos a las personas que lo solicitaban, pues porque había en este caso algo para prestar, había cierto auge económico y entonces las personas daban su promesa de liquidación, o sea, te voy a pagar cuando yo gane en la bolsa y pues entonces muchas personas compran acciones a un precio muy bajo para poder venderlas, ¿no? La clase media compra muchas, entonces empiezan a tener ciertas ganancias de la bolsa, pero pues nadie les explicó que así como había subidas, pues también había bajadas y entonces ¿qué es lo que pasa de repente? Hubo un alza en la cual todo se desbalancea, pero después viene una caída a la que se le conoce con el nombre bueno, se le conoce con el nombre de Jueves Negro, que fue en octubre de 1929, ¿no? Muchos querían vender sus acciones porque se daban cuenta que estaban perdiendo dinero, pero pues obviamente nadie las iba a comprar, ¿no? ¿Y qué es lo que se hace? Hay un desplome del 90% ese 24 de octubre, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Miles arruinados, los bancos están totalmente ruina, ya no tienen un dinero para los préstamos, pero tampoco hay para pagarlos, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Para el martes, o sea, del jueves al martes, finalmente la depresión ya estaba en su punto máximo y cobrando todas las consecuencias. Son muchos suicidios a más no poder y el gobierno es cuando entonces dice, ¿saben qué? Hay que meternos porque hasta ese punto el gobierno de Estados Unidos no se metía tanto para la regulación del mercado y entonces se dice que manejaban una especie de filosofía tomada del francés que era el laissez-faire, que era algo así como dejar hacer. Entonces Estados Unidos, en este caso el gobierno, empieza a decir, pues vamos a involucrarnos para poder salvar esta economía y dar una posible a la solución de esta crisis.